Según los resultados del IREI, elaborado por Vidensa, el gobierno regional de Cusco es el que ahorita tiene el mayor puntaje, seguido del de Arequipa. Y Cusco está gastando bien y además rápido. Cusco está haciendo, digamos, las cosas mejor que sus pares, que los otros gobiernos regionales. Entonces, en promedio, está planificando mejor, está cerrando sus obras de manera más rápida, no tiene tantos retrasos en comparación con los otros gobiernos regionales, ¿no? O sea, Cusco, definitivamente, el gobierno regional tiene oportunidades de mejora, sin embargo, en comparación con sus pares, lo está haciendo mejor que el promedio. Ahora vamos a pasar a otro tema porque es bastante importante saber cómo van las regiones en la ejecución de la inversión pública, ¿no? ¿Están ejecutando bien? ¿Están ejecutando mal? Muy bien. Entonces, Vidensa ha ejecutado un análisis para saber qué regiones son las que van ejecutando mejor su presupuesto. Estamos con Daniela Leguía. Ella es analista senior de Vidensa Consultores. Bienvenida, Daniela, exitosa. Gracias, Karina. Un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Ustedes han visto cómo se va ejecutando este presupuesto público, ¿no? Inversión pública. ¿Han hecho un ranking? Así es. Desde Vidensa hemos elaborado el Índice Regional de la Eficiencia de la Inversión Pública, debido básicamente a que hemos encontrado que el indicador tradicional, es decir, el que solemos utilizar para medir qué tan bien están ejecutando, es la ejecución presupuestal, no era del todo completo. Entonces, este indicador de hecho esconde múltiples deficiencias que desde Vidensa hemos tratado de abordar en este nuevo índice. Por ejemplo, nada más para que nos pueda entender un poco más la audiencia. Imaginemos una situación sencilla donde a dos personas les otorgamos un presupuesto de 100 soles a cada una. Mientras tienes una persona que va gastando 90 soles y otra persona que va gastando 50. Pero lo que no se ve es que de repente la persona que está gastando 90 está haciendo compras a un precio excesivo, no está pidiendo boletas, tiene poca transparencia, entre otras cosas. Sin embargo, de repente, cuando se ve lo que está haciendo la que ha avanzado menos, la de 50 soles, de repente sí está haciendo algunas cosas bien, como comprando a un precio justo, pero ha tenido ciertas demoras. Entonces, lo que nosotros solemos hacer en general, las autoridades, los medios, etcétera, es ver cuánto se ha avanzado financieramente. Pero sabemos que no es gastar por gastar, porque los recursos en sí son escasos, ¿no? Los recursos del Estado. Entonces, lo que hemos tratado de ver es no solamente este avance financiero que te explica cuánto se ha gastado y se han agotado sus recursos, sino más bien una serie de indicadores que te permita ver qué tan bien están planificando, qué tan bien están ejecutando, se están demorando, lo están haciendo a sobreprecio, están siendo transparentes, haciéndole el seguimiento a sus inversiones, están cerrando las inversiones, entre otros aspectos. Bueno, si se gasta bien o se gasta mal. Entonces, ¿ustedes qué es lo que han podido encontrar? ¿Cuáles son las regiones que están gastando, aunque sea lentamente, pero bien, a paso seguro? Sí, según los resultados del IREI, elaborado por Vidensa, el gobierno regional de Cusco es el que ahorita tiene el mayor puntaje, seguido del de Arequipa. Y Cusco está gastando bien y además rápido. Cusco está haciendo, digamos, las cosas mejor que sus pares, que los otros gobiernos regionales. Entonces, en promedio, está planificando mejor, está cerrando sus obras de manera más rápida, no tiene tantos retrasos en comparación con los otros gobiernos regionales, ¿no? O sea, Cusco, definitivamente, el gobierno regional tiene oportunidades de mejora. Sin embargo, en comparación con sus pares, lo está haciendo mejor que el promedio. Pero este índice puede calificar cómo gastan también, si más o menos. En términos de costo. En términos de si gastan más el presupuesto. Sí, de hecho, dentro de los 10 indicadores... Gasta más también. También, de hecho, uno de los 10 indicadores es justamente este avance presupuestal, pero digamos, de manera relativa es pequeño su peso, ¿no? Nosotros vemos otros aspectos adicionales, que también está programando, si ejecuta lo que programa, es decir, si es un buen planificador, si está ejecutando en el tiempo y costos que había previsto, es decir, si tiene buenos estudios, entre otras cosas. Entonces,
Uno de los indicadores, yendo a tu pregunta, es justamente también este avance presupuestal, pero vemos también otras cosas. Es decir, nuestro indicador, a diferencia del que usualmente solemos ver, es más completo, más integral. Da una mirada, digamos, panorámica de todos los ejes que ve el ciclo de inversión pública, porque es un ciclo, ¿no? Uno empieza planificando, luego formula, luego ejecuta y finalmente cierra el proyecto para dar el servicio. Finalmente, estos 10 ejes que ustedes están analizando, me imagino que lo que van a hacer es que la inversión pública, que la obra termine beneficiando más rápido a la población. Efectivamente. Lo que se busca es que, por ejemplo, un gobierno regional con mayor eficiencia pueda cerrar todos los proyectos que ha iniciado en el tiempo y costo oportunos. ¿Esto qué significa para la población? Que puede ver el hospital finalizado, el hospital sin mucho sobrecosto, no paralizado, por ejemplo, la institución educativa en buen estado, etc. Entonces, finalmente se va a traducir en mejores y mayores servicios a la población. Bueno, Cusco. Entonces, Cusco va bien. ¿Cuáles más? Cusco, Arequipa y Tacna. Y aquí es muy importante, y quisiera detenerme brevemente, cuando vimos nosotros quienes estaban en el top 5, por ejemplo, del ranking de ejecución presupuestal, encontramos que estaba Arequipa, Junín, Ayacucho, Tumbes y Apurímac. Están ahorita en el top, al tercer trimestre. Sin embargo, de estos 5, el gobierno regional de Ayacucho y el gobierno regional de Apurímac, en el IRI de Evidenza, bajan a los últimos 5 puestos. ¿Y a qué se debe que bajen, no? Porque de repente sí los vemos bien ejecutando, gastando sus recursos, pero no los vemos bien en términos de eficiencia. Y, por ejemplo, el gobierno regional de Ayacucho no está ejecutando lo que había programado. Es decir, ha planificado para este año ejecutar un cierto número de obras, pero no lo está haciendo mejor que sus pares. Por ejemplo, también el gobierno regional de Ayacucho tiene poca transparencia y rendición de cuentas respecto al seguimiento de sus proyectos, también en comparación con los otros gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ahí hay oportunidades de mejora. Por el lado de Apurímac, el gobierno regional de Apurímac ha estado teniendo un monto alto y grande de proyectos bajo administración directa. Es decir, que el gobierno regional de Apurímac hace los proyectos con sus propios recursos, con su propia experiencia. Y eso en el tiempo puede generar ciertas dificultades en la ejecución, ¿no? Porque todos los gobiernos regionales no es que tengan la experiencia de ejecutar diferentes proyectos de salud, educación, saneamiento, transporte, entre otras cosas. No tienen técnicos, ese es el gran problema que tienen todos los gobiernos regionales. Y eso lo que va a generar son demoras quizás. Así es, una serie de dificultades que en el tiempo se van a traducir en mayores retrasos, mayores sobrecostos, que los proyectos no se cierran a tiempo o en el peor de los casos se paralizan, y quien termina, digamos, en consecuencia sin los servicios es la población. ¿Y cómo van en el ranking estas regiones que van a tener problemas con el fenómeno del Niño? Se vienen las lluvias y se supone que deberían estar por lo menos preparándose. Sí, de hecho, en el norte, por ejemplo, tenemos el caso de La Libertad. Veamos el caso de La Libertad. La Libertad está ejecutando presupuestalmente entre los últimos puestos. De hecho, está como en el puesto 21, abajo. Sin embargo, en el índice regional hemos visto que sube La Libertad. Sube, de hecho, 18 posiciones y se ubica en el top 3 dentro de lo que hemos visto. Entonces, ¿La Libertad qué está haciendo? La Libertad tiene, por ejemplo, bajos proyectos de administración directa. Es decir, no está haciendo todo por él mismo, sino más bien el gobierno regional subcontrata a otras empresas del sector privado para que puedan hacer las obras y acelerarse en el proceso, ¿no? Además, tenemos casos, por ejemplo, que en promedio está mejor que sus pares planificando, en promedio está mejor que sus pares ejecutando. Entonces, hay ciertas regiones que, si bien en la foto actual de ejecución presupuestal puedan parecer que están mal, ¿no? Porque normalmente vemos no se gasta, no se está haciendo, sí están teniendo, digamos, mejor eficiencia que otros en algunos aspectos. Entonces, ese justamente es el valor agregado de este índice, ¿no? ¿Y puede ser que La Libertad en realidad llegue a las metas planeadas? Va a depender de cómo están ejecutando dentro del gobierno regional. Nosotros lo que hemos visto es solamente al gobierno regional, que es un ejecutor. Sin embargo, en La Libertad hay múltiples proyectos que no necesariamente son ejecutados por el gobierno regional. Pueden ejecutarlos los municipios, por ejemplo, o el gobierno nacional. Entonces, todo dentro de un mismo territorio puede tener varias, digamos, unidades ejecutoras que están haciendo el proyecto. Sin embargo, nosotros nos hemos centrado
el principal ejecutor en las regiones, el gobierno regional, ¿no? Entonces va a depender del trabajo conjunto que se hagan todos estos ejecutores en el territorio. Sin embargo, ya estamos contra el tiempo. Así es. Los porcentajes de ejecución mediante todos los puntos que ustedes han tomado, estos 10 puntos que han tomado como referencia, ¿estamos a tiempo? Porque ya se vence pues el año. Es verdad, y históricamente siempre los porcentajes de ejecución han estado alrededor del 60% y 70% de la inversión pública. Es decir, casi la tercera parte de recursos no se termina ejecutando en el año. ¿Y eso a qué se debe? Justamente a uno de los temas que abarca este índice, ¿no? La mala programación. No programan bien los recursos que van a utilizar durante el año, se demoran más de lo planificado, entre otras cosas. Entonces, nosotros lo que vemos, digamos, es más allá de esta ejecución presupuestal, ver con la lupa, hacer un zoom donde deberíamos ver dónde están estos puntos que como gestión misma, el gobernador regional y su equipo deberían mejorar. Es decir, abrirle el panorama, ¿no? Porque de hecho, si bien estos son los resultados, es una primera línea de base de proyectos que probablemente se hayan estado ejecutando en periodos anteriores. Es decir, los proyectos de inversión pública tardan años en realizarse y probablemente estemos viendo los resultados de anteriores gestiones también, ¿no? Entonces, esta línea de base que está haciendo evidencia y que va a medir trimestralmente busca justamente que las autoridades tomen conciencia de dónde están sus cuellos de botella, sus dificultades, para tomar decisiones al respecto y avanzar en favor de la población. Y una última consulta, ¿cuáles son los gobiernos regionales o el gobierno regional que está en la cola? Tenemos 3 gobiernos regionales en la cola. El gobierno regional de Ayacucho, que en ejecución estaba uno de los primeros, ¿no? Ya habíamos visto. El gobierno regional de Loreto y, por último, el gobierno regional de Ancash. Ancash. Muy bien, y Ancash teniendo dinero, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que hacen con esta información, ver cuáles son los puntos donde están los escollos para que puedan desanudar, destrabar esos proyectos que deben estar allí mucho tiempo, como tú nos has dicho. Muchas gracias a Daniela Leguía, ella es analista senior de Evidenza Consultores, que va a poner a su disposición cada 3 meses esta información para que puedan utilizarlo todos los interesados.